amigos de Latidos Fusionados, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, Samuel Sea. Hola a todos, pues es un gusto para mí poder estar aquí en Latidos Fusionados y pues que Dios les bendiga a todos. Y como saben, estamos en nuestra primera temporada de Penumbras. Este es nuestro tercer episodio y lleva como título Batallando contra mi mente. El campo de batalla es nuestra mente y el enemigo es experto en enviar dardos de fuego. En Juan 8:44 Jesús lo llamó mentiroso y padre de mentira. El enemigo sabe que si puede controlar nuestros pensamientos, puede controlar nuestros actos también. Y en este punto quiero que respondamos una de las preguntas de Instagram y es ¿cómo se pueden superar esas luchas? Bueno, esta es una pregunta bastante confrontadora en el sentido de luchar contra nuestra mente. En algunos puntos se puede hacer confusión en este tema, pero debemos tener en claro algo, que si nosotros vamos a empezar una lucha contra los pensamientos negativos, debemos tener en cuenta que los pensamientos son los primeros que deben cambiar. Y como dice en Proverbios 23:7, y el cual dice, por el cual es su pensamiento en su corazón, tal es él, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Este versículo lo podemos entender de una manera en que los pensamientos son creativos en el sentido que pueden imaginar cualquier tipo de pensamientos negativos, ya sea de muerte, de tristeza, de angustia, y todas estas luchas vienen a nuestra mente, lo cual nos hace dudar muchas veces, y la única manera de poder luchar contra estos pensamientos es empezar a pensar en cosas positivas, en cosas espirituales, en cosas basadas en Dios, para que nuestra mente sea alejada de la mente humana y la mente del Espíritu Santo sea la quien domine nuestro cuerpo en ese sentido. Y justo eso me hace pensar en Santiago 4:7 que dice someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y realmente creo que es bastante complicado muchas veces el decir sí, es que yo estoy en Dios y por qué me pasa esto, o quiero orar y no puedo orar. Y realmente debemos estar aferrados y cimentados en la verdad que es Dios para que todos esos pensamientos puedan irse y podamos ganarle esa batalla al enemigo. Por eso dice someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No debemos ceder, debemos continuar. Y ahora me hago esta pregunta, ¿pero qué pasa cuando quieres orar y tus pensamientos no te dejan hacerlo? Y realmente creo que esa otra cosa bien complicada, porque a mí me ha pasado, no sé si te ha pasado a ti, pero hay momentos en los que uno quiere orar porque estás batallando contra tu mente y tu mente no quiere, o sea, definitivamente no quiere que tú ores. Y recuerdo una oportunidad en la que estaba arrodillada y estaba hablando con Dios y empecé a tener una lucha y no me podía concentrar en la oración y yo le decía, Señor, ayúdame. Pero recuerdo que estaba orando en voz baja y dije, no lo voy a lograr así. Recuerdo que me paré y empecé a orar en voz alta, y recuerdo que al momento en el que empecé a orar en voz alta lo logré, pude hacerlo y pude conectarme con Dios. No sé cómo has logrado tú poder vencer esas luchas. Y importantemente, bueno, nosotros nos podemos dar cuenta en este sentido de que cuando nosotros tenemos el deseo de orar y estamos pensando en todo lo que tenemos a nuestro alrededor, básicamente una oración no fluye en nuestras vidas. Y como tú decías, me ha pasado muchas veces, incluso me sigue pasando actualmente, pero la victoria que he experimentado es tratar la manera de poder alejarme de todas aquellas distracciones que puedan llegar a mi vida. Incluso a veces nos ponemos a pensar cómo voy a olvidarme de los pensamientos si pues son pensamientos, no son cosas físicas, pero simplemente es estar y tratar la manera de estar en un ambiente en silencio, en un ambiente en la que no nos estén molestando, y de esa manera poder conectarnos con Dios para que los pensamientos se enfoquen directamente en la oración y no en lo que tenemos a nuestro alrededor. Esa es una de las maneras de las cuales puedo decir que me ha ayudado a llegar a esa conexión con Dios.
Sí, y también yo pensaba mucho en lo que Pablo menciona en 2 Corintios 10, 4 y 5 y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y recuerdo en una época en la que estuve batallando mucho contra mi mente, recuerdo que creo que el enemigo definitivamente se aprovecha mucho cuando uno está solo, porque cuando estás con otras personas, pues no es lo mismo, o sea, se aprovecha de tu mente pero de otra forma, pero cuando tú estás solo, el enemigo te manda un montón de dardos de fuego y tú estás como, no, ya no quiero pensar en eso. Y recuerdo que leía este versículo y realmente también me hace pensar mucho en Efesios 6:12, donde dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y contra los gobernadores que habitan en las regiones celestes. Y realmente el enemigo quiere apoderarse de nuestra mente. Y como hacíamos mención al principio, cuando él sabe que controla nuestros pensamientos, controla también nuestros actos. Y por eso es que han habido muchos suicidios, han habido tantas decisiones mal tomadas, porque el enemigo entra en los pensamientos y tú automáticamente empezás a actuar conforme a lo que pensás. Y la verdad sí es muy complicado batallar contra tus pensamientos, pero también debemos recordar que para cada mentira que el diablo nos manda, hay una verdad de Dios en la Biblia. Y asimismo quiero que respondamos la siguiente pregunta, y es: ¿la mente nos puede hacer creer que vivimos el sueño mientras nos destruye? Yo en lo personal pienso que sí, porque el enemigo te empieza a mandar un montón de dardos y a veces es como, definitivamente son mentiras, y lo que pasa es que empezás a creer la mentira que él te ha puesto, y a veces no solo son cosas, digamos, así como de miedo al futuro, cosas así, sino que muchas veces son mentiras sobre que tú podés y que sos independiente de Dios, o sea, que no necesitas de Dios. Y realmente sí, la mente sí nos puede hacer creer que vivimos un sueño, puede hacernos creer que estamos en lo correcto mientras no lo estamos. Exacto. Y ahorita con todo esto que mencionas, se me viene a la mente un video acerca de básicamente los pensamientos, y nosotros los podemos ejemplificar rápidamente como la tecnología. Rápidamente nosotros cuando vemos los famosos Reels en Instagram, los TikToks y todo tipo de videos, o simplemente nosotros estamos hablando con otra persona de algún tema en específico, y al momento de ver nuestro celular o algún aparato electrónico nos damos cuenta de que eso que acabamos de hablar aparece en nuestros dispositivos electrónicos. Y eso lo podemos relacionar bastante con nuestros pensamientos. Y como menciona la pregunta, ¿verdad? Que cómo podemos, que un pensamiento nos puede hacer creer que todo está mal, que todo está perdido. Y simplemente son pensamientos. Como lo mencionaba, cuando nosotros imaginamos y empezamos a pensar en cosas negativas, entonces todo eso malo nos va a llenar nuestro corazón de temor, de angustia, de tristeza. Y por eso es que, pues, como cabal cuando leí la pregunta, y básicamente la mente nos puede hacer vivir esa experiencia que no es cierta, pero un pensamiento es tan poderoso que puede hacer que nuestra mente empiece a imaginar cosas, y el diablo se aprovecha de todo y simplemente puede hacer de ese pensamiento algo que pase de verdad y algo que nos va a afectar grandemente. Entonces la respuesta es sí, que sí, los pensamientos pueden hacer creer eso. Sí, y básicamente también, bueno, realmente un día tuve una experiencia en la que recuerdo que estaba acostada, y recuerdo que empecé a pensar un montón de cosas, y era como que sí estaba acostada, pero no estaba dormida, pero tampoco estaba como totalmente despierta. Y recuerdo que empecé a pensar y automáticamente mi mente como que empezó a visualizar lo que estaba pensando. Y eso es lo que pasa muchas veces con todos esos pensamientos malos, porque no todo es malo. Sin embargo, en los pensamientos malos, cuando la mente ya empieza como a ejemplificarlos o a ponerlos en un panorama que te perjudica, tu alma empieza a sentirse y empieza a tribularse. Y el problema es que cuando eso pasa, a veces no nos acercamos a Dios,
sino creemos que por nuestras propias fuerzas lo vamos a lograr. Y también pensaba en Filipenses 4:8, que menciona y dice: piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno, piensen en todo lo que se reconoce como virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Y el versículo inicia diciendo verdadero, y en Juan 8:31 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y yo decía, cuando uno conoce realmente a Cristo como Él es, en sus distintas facetas, y está cimentado en la verdad y en esa roca inamovible que es Cristo, te das cuenta que esas batallas pueden ser muy difíciles, pero que no significa que no las vayas a poder vencer, sino que Dios está ahí, te está ayudando. Y también son necesarias esas batallas para poder conocer a Dios de una manera distinta. Y la otra pregunta que nos hacían era: ¿cómo batallo contra lo que siento y lo que pienso? Y realmente es como, yo me ponía a pensar y decía: wow, esta pregunta es bastante fuerte, porque cuando tú te pones a pensar en lo que estás sintiendo, es un choque de emociones y de pensamientos y de tu realidad, porque te das cuenta de que a veces tal vez no querés sentir ciertas cosas y tu mente empieza como a mandarte un montón de pensamientos y decirte: no, pero es que si tú estás sintiendo esto, tenés que hacerlo. Y el problema es esa tendencia ahora de decir: deja que tu corazón te guíe. Y realmente no es así, porque la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso más que cualquier cosa. Entonces, cuando los sentimientos se involucran con los pensamientos, se vuelve un shock y un boom para nuestras vidas, porque debemos tener un control sobre lo que estamos sintiendo y poner en orden esos sentimientos para que nuestra mente no se llene de tantos pensamientos equivocados. No sé qué piensas tú. Y exactamente como mencionabas ahorita, como pues yo soy humano, soy como todos los demás, en ese sentido estaba basado en una perspectiva muy equivocada en cuanto a los sentimientos, y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no debemos dejar que los sentimientos nos guíen, ya que pues cuando nosotros dejamos que algún pensamiento se apodere de la situación en la que estamos viviendo, todo se va a tornar oscuro, todo se va a tornar triste, y ahí, en ese punto exacto, es cuando el diablo entra y destruye todo. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra lo que estamos pensando y contra lo que estamos sintiendo? Y la respuesta a esto, o añadiendo a lo que mencionabas, también es cuando nosotros nos acercamos o vemos cosas que son inapropiadas. Nos gusta ver películas que no son nada agradables ante Dios, nos gusta ver videos que no mencionan nada que nos edifique. ¿Qué es lo que va a pasar? Nuestra mente va a empezar a imaginar todo esto, y yo lo puedo confirmar porque hace poco vi una película que no era nada, o sea, no me edificó en absolutamente nada. Era una película de cosas feas y literalmente a la noche tuve una mala noche, tuve pensamientos negativos, y simplemente por ver eso. Y esa es una de las maneras en las cuales nosotros podemos luchar. Si queremos que los pensamientos no nos invadan y no nos dominen totalmente, debemos de alejarnos de las cosas que hacemos, porque cuando nosotros empezamos a hacer las cosas, entonces la mente y el diablo se apoderan de esas situaciones y nos hacen pensar en eso y nos hacen literalmente hundirnos en esos pensamientos para que nos derriben totalmente. Y como dice en Salmos 23, 139 del 23 al 24, menciona: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Vemos este versículo y es bastante interesante, porque en este versículo nosotros podemos observar que nosotros le podemos pedir a Dios que Él conozca nuestros pensamientos, porque en algún aspecto de nuestras vidas los pensamientos negativos debemos tener en cuenta que siempre van a estar en nuestras vidas, siempre van a llegar. En cualquier situación que nosotros estemos pasando, los pensamientos negativos siempre van a llegar a nuestra vida.
Pero por eso menciona aquí, y ve si en estos pensamientos hay caminos de perversidad, y si ese fuese el caso, pedirle a Dios que Él nos guíe en medio de esas pruebas, en medio de esos pensamientos y en medio de esas dificultades, como menciona aquí en este versículo, ¿verdad? Pero eso todo lo vamos a lograr al pedirle a Dios que nos examine, al pedirle a Dios que se introduzca en nuestro corazón para que Él analice todos esos aspectos de nuestra vida y lograr hacer un cambio en ese sentido. Sí, y la verdad es que a mí me impacta mucho el Salmo 139, porque si uno lo lee completo, uno se queda como atónito de todo lo que Dios dice, cómo lo formó uno, y dice, ni siquiera la palabra está en tu boca y yo ya la conozco toda. Entonces yo pienso que al aferrarnos totalmente a Dios, definitivamente vamos a poder ganarla. La Biblia también dice que las tentaciones que se nos dan o las pruebas que se nos dan, las podemos vencer con Cristo a nuestro lado. No significa que no lo vayamos a lograr, pero debemos estar cimentados siempre en la verdad. Y para ir terminando, tenemos la última pregunta que dice, ¿puedo vencer mis batallas teniendo fe? La respuesta es sí. Sin fe es imposible agradar a Dios y debemos estar cimentados en la roca inamovible que es Cristo. Y el problema muchas veces es que sentimos que no tenemos fe y que tal vez por eso no somos merecedores de hablar con Dios, y no es así. Definitivamente Dios no es así. Claro, sin fe es imposible agradar a Dios, pero cuando uno acude al trono de la gracia, no importa cómo esté uno, Dios siempre va a inclinar su oído hacia uno, hacia el clamor, hacia lo que nosotros estemos necesitando, y nos va a responder. Y la verdad es que creo que hay muchas personas que tienen miedo de acercarse a Dios porque piensan que tal vez como no hablan seguido con Él, Dios no les va a responder en esas luchas, que no los va a ayudar, y Dios no es así. Tienen un concepto errado de quién es Dios. Y esta pregunta me hacía pensar mucho en Isaías 55:8, que dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Y la fe es esencial, definitivamente, es esencial en nuestra vida. Y cuando estamos con Dios y tenemos una relación genuina, porque una relación la podemos tener todos, pero una relación genuina con Dios, aquí menciona que nuestros caminos no son los caminos del Señor, y el Señor tiene planes de bien y no de calamidad para nosotros, para darnos un buen fin. Pero el problema es que a veces dejamos que todos esos pensamientos sean los que gobiernen nuestra mente, en lugar de que el Señor venga y traiga esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es complicado, definitivamente es complicado a veces tener fe en esos momentos, pero no debemos desmayar. Y sí, como tú decías, simplemente la fe es uno de los factores muy importantes cuando nosotros queremos luchar contra los pensamientos, porque sabemos que una lucha contra un pensamiento pues no es nada fácil, porque no es algo que estemos viendo literalmente, sino que es algo que está dentro de nosotros y nos está consumiendo poco a poco, nos está atormentando poco a poco. Y aquí es donde entra la fe, porque nosotros podemos pedirle a Dios, pedirle a Dios muchísimas veces que Él cambie esos pensamientos, que Él nos ayude a superar esos pensamientos, pero si nosotros no creemos que Dios va a obrar en medio de esos pensamientos, entonces ¿dónde está nuestra parte, ¿va? No podemos pedirle a Dios que lo haga porque nosotros ya no queremos sufrir. Nosotros debemos dar esa parte de nosotros, debemos experimentar la presencia de Dios para que Dios se manifieste en nuestras vidas, y todo esto lo vamos a lograr teniendo fe de que Dios lo va a hacer. Y pues los pensamientos básicamente no son nada fácil. Luchar contra los pensamientos no es algo sencillo, no es algo que de la noche a la mañana, digamos, logré vencer los pensamientos, sino que los pensamientos los vamos a lograr vencer en una oración constante, en una lucha constante, día tras día, pidiéndole a Dios que nos dé fuerzas para que logremos vencer esos pensamientos negativos que nos están atormentando. Y eso lo vamos a lograr teniendo fe, como menciona en Isaías, ¿verdad? Que nuestros caminos no son los que Dios tiene planeados para nosotros.
A veces nosotros queremos hacer cosas y no sale como deseábamos y simplemente así lo quiso Dios, y nosotros debemos seguir teniendo fe de que el camino que estamos siguiendo es lo perfecto para nuestras vidas, porque es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Sí, y fíjate que yo recuerdo que también hubo una etapa en la que yo estaba, o sea, venía la etapa esta de luchar contra la mente, porque creo que son como pruebas que, que vienen a tu vida y a veces no estás como preparado para ese tipo de pruebas. Y recuerdo que yo estaba ayunando y recuerdo que como que Dios me dijo, mira, viene algo grande para tu vida y tenés que prepararte. Y recuerdo que yo empecé a orar y empecé a ayunar, seguí ayunando y recuerdo que yo no sabía realmente qué prueba era la que se venía a mi vida, pero fue una de esas pruebas en las que uno batalla un montón contra la mente, y recuerdo que se me hacía muy difícil orar, se me hacía muy difícil como conectarme con Dios, y recuerdo que lo que empecé a hacer fue decirle, Señor, mira, romper esa barrera que hay entre nosotros dos, que estos pensamientos se nos están poniendo en medio y nos están quitando esa libertad de comunicarnos como debemos comunicarnos. Y recuerdo que cada vez que oraba le pedía eso a Dios, porque cuando yo no oraba de esa manera, esa barrera de pensamientos no se quitaba, entonces yo no me podía concentrar en la oración y hablar con Dios. Y recuerdo que seguí orando, seguí ayunando, y gracias a Dios pues logré vencer eso. Pero vamos al punto de que uno tiene que estar conectado con Dios, y yo sé que a veces esas batallas hacen que como que uno se aleje de Dios, porque uno dice, ala, no, es que estoy pensando un montón de cosas feas y que sí, es incómodo. Pero en lugar de alejarnos, que es lo que el enemigo quiere, debemos acercarnos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, y el Señor está dispuesto a ayudarnos en nuestro momento de tribulación y en nuestro momento de donde sentimos que ya no podemos más. Recuerdo que yo le decía al Señor, Señor, yo sola no voy a poder lograr esta batalla, no puedo sola, porque realmente el enemigo tiene tantas influencias, y lo queremos ver de esa manera, y trabaja a través de la música, trabaja a través de lo visual. Él quiere hacerte pensar un montón de cosas, quiere con olores, con canciones, quiere recordarte tu pasado, quiere recordarte o quiere preocuparte por tu futuro. Entonces vienen un montón de cosas a la vida que te pones a pensar, ¿y qué voy a hacer? ¿O por qué lo hice? En lugar de ver tu presente y enfocarte en la relación que debes tener con Dios para avanzar y lograr la meta, como decía Pablo, ¿va? Sí, exacto. Y pues, como mencionabas ahorita, el diablo se va a manifestar en cualquier aspecto de nuestras vidas, simplemente para entrar a esos pensamientos y manipularlos y hacernos pensar cosas negativas. Pero también debemos tener en cuenta que muchas veces los pensamientos que están llegando a nuestra mente son ocasionados por nosotros mismos. Lo que vemos en redes sociales, lo que vemos en la televisión, los videos que vemos, la pornografía, las revistas que no son adecuadas, todo eso, pues nosotros lo miramos, ven, lo vi y ya. Y en eso que nosotros vimos, el diablo ya se está moviendo, el diablo ya se está manifestando. Y al momento en que tú vuelvas a una situación en la que quieres dejar eso, el diablo va a entrar a tu mente y te va a poner pensamientos malos de lo que acabas de hacer, de lo que estás viendo. Entonces debemos tener en cuenta que debemos hacer el esfuerzo, debemos esforzarnos en no hacerle esas cosas que no son agradables ante Dios, para que el diablo no nos ataque de esa manera. En cualquier aspecto de nuestras vidas debemos estar al pendiente de nuestras vidas, de lo que vemos y de lo que hacemos, porque el diablo se puede manifestar, como mencionaste ahorita, ¿verdad? En la música, incluso en olores, en situaciones que hemos vivido en el pasado. En cualquier tipo de situación el diablo se manifiesta, y todo eso viene a nuestra mente a recordarlo, y ahí es donde vienen los pensamientos. Y pues la única manera de poder vencerlos es la oración constante, y si en algún momento nosotros somos los que ocasionamos esos pensamientos, tratar la manera poco a poco de ir dejando de hacer eso que no es agradable delante de Dios. Sí, y creo que ahorita que tú mencionabas, algo de los pensamientos me hacía pensar
en que no todo lo que nos pasa en nuestra vida es culpa del enemigo. Muchas Exacto. veces nosotros mismos vamos en busca de eso y nos afecta y no, no, es que fue el enemigo el que me mandó eso. O sí, o incluso a veces le echamos la culpa a Dios y no, es que Dios sabía que no. Y eso me hace pensar en Adán y Eva. Cuando muchas personas dicen, no, es que Dios pudo haber evitado que Adán y Eva pecaran, pero entonces ¿dónde quedaría libre albedrío? Y también si hubiese sido de esa manera, que Dios hubiera evitado eso, hubiéramos sido creados en serie, puros robots manejados Exacto. de esa manera. Entonces, no todo lo que sucede es por obra del diablo. Ujú. Y también podemos decir que no todo lo que sucede es por obra de Dios, porque hay muchas cosas que nosotros decidimos. Y el dolor es cierto, el dolor, hablando un poco del dolor, el dolor es necesario en nuestra vida. Y como C.S. Lewis mencionaba, el dolor es el megáfono que Dios usa para llamar a un mundo de sordos. Sin embargo, muchas veces el dolor que estamos pasando es por voluntad propia. No significa que Dios nos está mandando todo, porque no es así, o porque el enemigo nos lo está mandando todo, sino que hay muchas decisiones que son propias y que nosotros no nos estamos perjudicando, ¿va? Entonces, después ya vienen esos pensamientos de que sí, que fue Dios y que empezamos a cuestionar a Dios o le va a echarle la culpa al diablo. Y es cierto, el diablo tampoco es como que inocente, ¿va? Pero no podemos venir y echarle toda la culpa a él, porque tampoco es así. Y realmente nosotros debemos tener como ese concepto, o tal vez más que concepto, un panorama amplio de todo lo que nos conlleva tener pensamientos equivocados, porque realmente todo lo que hacemos en nuestro diario vivir influye un montón, pero el problema es hasta dónde nosotros vamos a llegar que nos perjudique. Porque el problema es que después de los pensamientos, del montón de pensamientos malos, llega la ansiedad, llega la frustración, llega la decepción, llega la depresión, y mucha gente ha llegado hasta el suicidio por no saber controlar sus pensamientos. Y más que no saber controlarlos es no dejar que Dios tome el control en sus vidas y que tome el control en sus pensamientos y diga no, se van. Y sí, es complicado. A veces es complicado orar, pero yo pienso que también hay una manera en la que uno debe de orar y de reprender y echar fuera todos esos pensamientos, porque cuando estás luchando contra el enemigo no puedes venir y decirle, ay, sí, por ejemplo, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y decir, sí, en el nombre de Jesús que se vayan estos pensamientos, ya no quiero nada malo. Y sí, está bien, y no es que sea malo, sino que el problema es que estás luchando contra el enemigo y no puedes venirle y hablarle con amor. Él necesita escuchar la autoridad que Cristo te ha dado para que eso se vaya. Y el enemigo dice que se va y va a volver, y es cierto, pero cuando vuelva vas a estar más preparado para eso. Sí, exactamente. Sí, como mencionabas ahorita lo de la autoridad. Simplemente para luchar contra el enemigo, contra el Satanás, debemos actuar con autoridad, porque los espíritus malignos no van a estar consintiéndonos si nos sentimos mal. Y nos van a decir, no, mejor lo ataco después. No, los espíritus malignos están alrededor nuestra en cualquier momento de nuestras vidas. Entonces, la única manera de poder vencer esto es actuando con autoridad contra esto que nos está afectando. Y de esta manera, yo sé que tal vez en algún momento vamos a decir, yo tengo autoridad y le oro a Dios así con fervor y sigo derrotado, pero la victoria es segura en nosotros como hijos de Dios. No debemos dejar que una derrota nos haga caer y nos haga apartarnos de Dios. Sabemos que podemos perder, pero la victoria es segura. Podemos caernos, pero podemos volver a levantarnos gracias a Dios. Y pues ya finalizando básicamente esta participación, ¿verdad? Debemos tener en cuenta que en el medio de la oración debemos enfocarnos y tratar la manera de que nuestros pensamientos estén enfocados en Dios. Y tratar la manera, como dice en Filipenses 4:8, ¿verdad? Pensar en todo lo bueno, en todo lo que es de parte de Dios, en lo honesto, en lo justo, en la verdad, básicamente en la palabra de Dios. Y de esa manera es la mejor forma que nosotros podemos tener para lograr vencer los pensamientos. Sí, y también ahorita que decías esto, recuerdo que hay un versículo donde dice Jesús, yo he vencido al mundo.
Entonces, y a los poderes que están en este mundo. Entonces, debemos saber que el enemigo nos ataca, sí, pero que debemos saber que Jesús ya lo derrotó. Y como somos hijos de Dios, entonces, ¿quién va a separarnos del amor de Dios? ¿Quién va a separarnos del amor de Cristo? Y siendo hijos de Dios, el enemigo tiene que pedirle permiso a Dios para tocar nuestras vidas. Entonces, pienso que en conclusión, debemos tener una vida plena en Cristo para que todo pensamiento malo se vaya en el nombre de Jesús, llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Pero también debemos saber de que si no estamos bien con Dios, no podemos venir y hablarle al enemigo con autoridad, porque el enemigo se va a reír de nosotros, porque sabe que no estamos bien con Dios. Entonces debemos orar, ayunar, debemos tener una relación genuina con Dios y saber que esa autoridad sobre el enemigo nos la da Cristo cuando tenemos una buena relación con Él. Y saber también de que estas luchas son posibles vencerlas solo con Cristo, porque por nuestras propias fuerzas no podemos. Así que para ir finalizando, te voy a dejar el tiempo para que ores por todas esas personas que están teniendo luchas espirituales, luchas tal vez sentimentales, luchas físicas contra enfermedades, que están luchando contra un montón de cosas y que el enemigo se está aprovechando de eso para que su mente esté batallando. Bueno, es un gusto para mí pues poder hacer esta oración, esperando que de esta manera Dios haya tocado sus corazones en algún momento o en algún aspecto de sus vidas. Y pues vamos a hacer esta oración todos juntos ahí en donde quiera que estén. Gracias, Señor Jesús, por esta bendición que nos has dado de poder hablar un momento de todos estos temas que en algún momento han agobiado nuestras vidas. Te damos gracias por esas situaciones que día a día pasamos. Te damos gracias por esos problemas. Sabemos que los problemas no son nada agradables vivirlos, no son nada agradables a nuestras vidas, pero te agradecemos porque gracias a ello hoy estamos aquí escuchando tu palabra, estamos aquí escuchando tu oración, Señor Jesús. En este momento, Señor, yo te pido, Señor, por esos pensamientos negativos que a cualquiera de nosotros pueden llegar, Señor Jesús. Te pido, Padre, que esos pensamientos negativos se vayan de nuestras vidas, que esos pensamientos negativos no nos derriben, y si en algún momento nos tiran, nos hacen caer, nos hacen pensar cosas malas, te pido que tú nos vuelvas a levantar, y si otra vez vuelven los pensamientos negativos, estemos más preparados, gracias a ti, Señor, para que podamos seguir venciendo esos pensamientos, porque sabemos que nuestra mente es tan poderosa que en cualquier momento podemos pensar cosas que van a seguir afectando nuestro corazón, pero te pedimos que día con día podamos esforzarnos, podamos seguir adelante. Si en algún momento hacemos cosas que no son agradables delante de ti, Señor, te pedimos que hagas un proceso poco a poco, Señor Jesús, para que vayamos dejando esas cosas que no son agradables delante de ti, Señor Jesús, por esas personas que en algún momento pasan situaciones difíciles con su familia, en sueños, en algunas dificultades con amigos. Te pedimos que nos ayudes a todos, Señor Jesús, a poder sobrepasar cada una de estas situaciones, que podamos levantarnos en los momentos en que ya no podemos más, en los momentos en que nuestro cuerpo ya no responde, en las personas que están pasando por procesos de enfermedad, Señor Jesús, que los pensamientos de muerte, que los pensamientos de suicidio, que los pensamientos de cosas malas como pornografía, los pensamientos de morbosidad, de fornicación, todo lo desechamos en el nombre de Jesús, para que tú hagas una obra en nuestras vidas y nos permitas ser esos hijos adoradores que tú deseas que seamos, Señor. Gracias, Señor Jesús, por esta dicha que nos has dado a Laura y a mi persona, Señor Jesús, de poder hablar un momento, y te pedimos que esta palabra haya llegado al corazón de cada una de estas personas que nos escuchan por este medio, Señor. Gracias por esta bendición, Señor Jesús, y esperamos que todo esto se quede en nuestros corazones para que lo pongamos en práctica el día de mañana, en otro momento, y que podamos mejorar todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, por esta bendición que nos has dado, y te lo entregamos todo a ti, Señor. Todo esto lo dejamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Gracias, y también te damos gracias por haber aceptado la invitación de estar en el canal. Ha sido de bendición, y que el Señor les bendiga, y espero que esto pueda servirles.